Rastrearon la trayectoria de 3-something Atlas hacia atrás a través del espacio, esperando que apuntara claramente a un único sistema estelar donde este objeto interestelar comenzó su viaje. En cambio, el rastro se negó a sentarse. La trayectoria reconstruida se dividió en múltiples posibilidades, ninguna de ellas decisiva. Oficialmente, este resultado se describe como normal. Simplemente otro cometa moviéndose a través del sistema solar, pero una trayectoria dividida cambia la interpretación. Si no se puede identificar un origen claro, ¿qué implica eso sobre el origen real de este objeto? O incluso qué tipo de objeto es. ¿Y si la verdadera clave no reside en una estrella específica por la que pasó, sino en el patrón formado por los propios datos? La búsqueda de un origen no comienza con una revelación dramática, sino con una lista. Los científicos recorrieron la órbita de 3I Atlas a lo largo de 10 millones de años, utilizando las mediciones astrométricas más precisas producidas por Gaia hasta la fecha. La expectativa era simple: un encuentro estelar cercano que pudiera explicar plausiblemente cómo el objeto fue expulsado al espacio interestelar. En cambio, los resultados parecían dispersos. Zapasóyotires de estrellas pasaron a menos de 2 parsecs durante ese lapso. De ellos, 62 encuentros se consideraron lo suficientemente fiables, basándose en la calidad de los datos, como para ser etiquetados como de alta confianza. Ninguno de ellos destaca como una fuente convincente. El candidato más cercano, Gaia DR3, falló el objeto por aproximadamente un tercio de parsec hace unos 72.000 años. Su velocidad y distancia relativas eran tales que no podría haber alterado el movimiento del objeto en más de una pequeña fracción de milímetro por segundo. Otro encuentro estuvo aún más cerca, a unos 0.27 parsecs, pero involucró a una estrella de baja masa cuya gravedad era simplemente demasiado débil para dar un impulso significativo. Todos los encuentros notables involucraron estrellas ordinarias de la secuencia principal. No hubo enanas blancas, ni estrellas de neutrones, ni remanentes masivos capaces de producir una onda gravitacional dramática. Esa ausencia no es necesariamente física. Los propios investigadores señalan que el catálogo de Gaia es mucho más completo para estrellas normales que para objetos exóticos o tenues. Lo que falta en la lista puede reflejar las limitaciones de los datos en lugar de la verdadera historia del objeto. El mismo patrón persiste incluso cuando se retrocede 4 millones de años. Cuando comienzan a aparecer los primeros encuentros, la lista se alarga, pero nunca converge. Cada estrella candidata conlleva incertidumbres en cuanto a distancia, velocidad y tiempo. A medida que la integración se adentra en el pasado, estas incertidumbres se agravan. Con el paso de millones de años, incluso los errores de medición más minúsculos se convierten en grandes ambigüedades. Lo que queda es una colección de cruces plausibles, ninguno de los cuales puede explicar por completo la velocidad y trayectoria actuales del objeto. Las cifras son inequívocas en cierto sentido. 3I Atlas pasó cerca de muchas estrellas, pero ninguna interacción explica su trayectoria. El rastro se divide no por un dramático evento de dispersión, sino porque la evidencia nunca se concreta en una única solución. Los investigadores lo reconocen directamente. Incluso con la precisión de Gaia, el historial de encuentros está incompleto. A lo largo de 10 millones de años, las incertidumbres en el campo gravitacional galáctico y las lagunas en el catálogo estelar implican que el verdadero viaje solo puede reconstruirse parcialmente. Lo que emerge no es un origen preciso, sino un perfil. En lugar de una dirección de origen, los datos proporcionan una dirección, una velocidad y un conjunto de candidatos que nunca se fusionan en uno solo. Esto no es un fallo de la técnica. Marca el límite de lo que la evidencia puede respaldar. El origen de 3I Atlas no es una estrella específica, sino una nube estadística. Un grupo de estrellas por las que pasó en su momento, ninguna lo suficientemente cerca o lenta como para atribuirse su lugar de nacimiento. La ambigüedad no es un efecto secundario, es el resultado principal. Un único origen habría sido perfecto. Los astrónomos podrían haber trazado una línea recta desde la llegada hasta el lanzamiento, rastreando la trayectoria del objeto como se sigue un río hasta su origen, pero los datos se niegan a permitir esa simplicidad. Lo que ocupa su lugar es una descripción más amplia, un conjunto de velocidades, direcciones y estrellas cercanas, ninguna de las cuales puede reclamar propiedad. La idea es simple. Cuando un rastro se divide, la respuesta ya no es una dirección, sino un patrón. Esto es lo que sucede cuando las mejores mediciones en astronomía chocan con vastos lapsos de tiempo y distancia. Cada encuentro estelar se suaviza por la incertidumbre. Durante cientos de años, incluso el más mínimo error en la posición o el movimiento de una estrella crece, hasta borrar cualquier esperanza de certeza. Lo que queda es una nube de posibles puntos de lanzamiento. Cada uno es razonable, ninguno es definitivo. El perfil se convierte en el único mapa restante, una huella estadística en lugar de una firma. Esta incertidumbre no es una falla del proceso, es el resultado natural de rastrear un objeto,
a través de la galaxia, donde los datos se diluyen y el pasado se disuelve en la neblina. El perfil aún tiene significado. Nos dice algo sobre el probable origen de 3i Atlas, incluso si no puede identificar la estrella. La dirección de entrada apunta hacia el bulbo galáctico, una región densa poblada por estrellas más antiguas y moldeada por fuertes mareas gravitacionales. La velocidad medida cerca del Sol, cercana a los 58 kilómetros por segundo, es mayor que la de la mayoría de los cometas, pero aún está dentro del rango esperado para objetos expulsados de sistemas planetarios distantes. La naturaleza de las estrellas encontradas también importa. Son estrellas ordinarias de la secuencia principal, no remanentes compactos. No hay evidencia de un único encuentro gravitacional violento. En cambio, la trayectoria refleja una secuencia de sobrevuelos silenciosos, cada uno dejando solo una huella sutil. Un origen basado en perfiles cambia el enfoque de la investigación. La pregunta ya no es qué estrella lanzó el objeto, sino qué tipo de entorno estelar podría producir algo con estas propiedades. ¿Existe un patrón en los tipos de estrellas encontrados o en la dirección y velocidad del objeto que indique las condiciones de su lugar de nacimiento? La evidencia sugiere un viaje determinado por el azar estadístico, más que por un único evento dramático. Es una historia que se cuenta tanto por lo que falta como por lo que está presente. No hay pruebas irrefutables. Esta perspectiva cambia las apuestas. La ambigüedad no es un obstáculo para la comprensión, es la clave central. Cuando el camino se bifurca, el perfil mismo se convierte en la respuesta. La dirección, la velocidad y el historial de encuentros forman una especie de huella galáctica. Las siguientes preguntas son más amplias. Involucren la química, la velocidad y la trayectoria como piezas de un rompecabezas mayor. El perfil no cierra el misterio, pero replantea el misterio. El origen de 3i Atlas es un patrón, no un lugar, y ese patrón aún contiene información. El 1 de julio de 2025, una red de cámaras de campo amplio en las montañas del norte de Chile detectó un débil punto en movimiento que no pertenecía a la Tierra. El sondeo Atlas, diseñado para detectar objetos en posibles trayectorias de colisión con la Tierra, registró inicialmente la detección como rutinaria. Sin embargo, la órbita no correspondía a ninguna categoría conocida. En cuestión de horas, imágenes de seguimiento del mismo sistema y una rápida comprobación con la base de datos del Centro de Planetas Menores descartaron asteroides y cometas conocidos. Este objeto provenía del espacio profundo. No orbitaba el Sol como los innumerables cuerpos que Atlas monitoriza cada noche. Los datos sin procesar eran claros. El objeto parecía tenue y se movía lentamente contra las estrellas del fondo, siguiendo una trayectoria que apuntaba desde Sagitario. El equipo que lo descubrió buscó imágenes de archivo y encontró un rastro anterior el 14 de junio de 2025. En ese momento era demasiado tenue para que los sistemas automatizados lo detectaran. Solo después de la detección de julio, esas imágenes anteriores encajaron. Cada medición adicional reforzó la solución orbital, empleando el arco observado de horas a semanas. A medida que se acumulaban los datos, la trayectoria se distinguió con mayor nitidez. El objeto no estaba gravitacionalmente ligado al Sol. Su órbita era hiperbólica, una curva abierta en lugar de una elipse cerrada. Esa forma es el sello matemático de un visitante interestelar. El equipo de Atlas repitió los cálculos, buscando errores, pero el resultado se mantuvo inalterado. El objeto se encontraba en un viaje unidireccional a través del sistema solar. Se enviaron alertas a la comunidad internacional y el Centro de Planetas Menores le asignó la designación provisional CP2024-S1, posteriormente actualizada a 3i Atlas. Esta clasificación lo convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado, después de 1i Oumuamua en 2017 y 2i Borisov en 2019. La designación tenía un significado importante. Indicaba que no se trataba de un simple cometa, sino de material de otro sistema estelar, que había estado a la deriva en solitario durante millones o incluso miles de millones de años antes de cruzar brevemente la vista de los telescopios terrestres. En cuestión de días, observatorios de todo el mundo enfocaron sus instrumentos hacia el recién llegado. Las mediciones de posición, las estimaciones de brillo y los datos de movimiento formaron la base de todos los análisis posteriores. El descubrimiento no fue casualidad. Fue el resultado de un sistema diseñado para detectar objetos raros y potencialmente peligrosos, que operaba todas las noches con la suposición de que la mayoría de las detecciones serían insignificantes. Esta vez apareció algo diferente. La rápida detección y clasificación del estudio transformó un tenue punto de luz en el punto de partida de una investigación mucho más amplia. A partir de una sola alerta, se desarrolló un rastro documentado que planteó preguntas sobre el verdadero origen del objeto.
La órbita de Tri-Atlas no es solo inusual, es definitivamente ilimitada. Una trayectoria hiperbólica significa que el objeto no es capturado por la gravedad del Sol y nunca regresará. Su perihelio calculado ocurrió el 30 de octubre de 2025, cuando pasó a aproximadamente 1,4 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 210 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte. En su aproximación más cercana a la Tierra, permaneció a aproximadamente 1,4 unidades astronómicas de distancia, aproximadamente 270 millones de kilómetros más allá de la distancia Tierra-Sol. En ningún momento representó peligro alguno para nuestro planeta. La trayectoria en sí está bien delimitada. Las primeras observaciones de Atlas y telescopios posteriores determinaron la órbita a los pocos días de su descubrimiento. La solución mostró una trayectoria de entrada pronunciada desde Sagitario, con el objeto acercándose al Sol a unos 58 kilómetros por segundo, aproximadamente 250.000 kilómetros por hora. Esa velocidad es demasiado alta para que la gravedad solar la capture. En lugar de curvarse en una órbita cerrada, el objeto atravesó el sistema solar interior, alcanzó el perihelio y continuó hacia afuera, para nunca regresar. Este movimiento hiperbólico es la evidencia definitiva de su naturaleza interestelar. La mayoría de los cometas y asteroides siguen trayectorias elípticas, unidos al Sol y repitiendo sus visitas durante largos periodos de tiempo. Una órbita hiperbólica significa que el objeto vino del exterior y volverá a partir. La física es implacable. Ni siquiera errores de medición sustanciales alterarían la conclusión. En una distancia de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas, la velocidad de escape solar es de aproximadamente 38 kilómetros por segundo. El Atlas 3.5 viajaba a 58. No hay forma realista de que un objeto nativo del sistema solar alcance tal velocidad sin un origen externo. Los datos orbitales también describen una cronología. Tras su descubrimiento en julio de 2025, 3I Atlas continuó su camino hacia el interior, aumentando su brillo a medida que se acercaba al Sol. Pasó las órbitas de Marte y la Tierra sin incidentes. A finales de octubre, alcanzó el perihelio y luego comenzó a desvanecerse a medida que se alejaba. Nunca se acercó a menos de 188 unidades astronómicas de la Tierra, y su trayectoria de salida eventualmente lo llevará de regreso al espacio interestelar, llevándose consigo cualquier pista que contenga sobre su lugar de nacimiento desconocido. La trayectoria es más que una curva en un mapa, es la firma de un viajero interestelar, que pasa una vez y nunca repite el viaje. 58 kilómetros por segundo es la cifra que define la historia. Cerca del perihelio, 3I Atlas pasó rápidamente cerca del Sol a una velocidad que la mayoría de los cometas nunca alcanza. En modo de comparación, el cometa Halley, uno de los visitantes regulares más rápidos, alcanza unos 54 kilómetros por segundo en su aproximación más cercana. 3I Atlas fue aún más rápido, y esa sobrevelocidad es lo que lo distingue. 2I Borisov, el anterior visitante interestelar confirmado, cruzó la vecindad del Sol a una velocidad mucho menor, aproximadamente 32 kilómetros por segundo. Incluso Oumuamua, a pesar de la atención que despertó, pasó cerca del Sol a unos 26 kilómetros por segundo. En este contexto, las mediciones de 3I Atlas no constituyen una anomalía. Observaciones independientes realizadas desde múltiples instalaciones terrestres coinciden. Desde los telescopios de rastreo Atlas que detectaron inicialmente el objeto, hasta los observatorios posteriores en Hawái, Chile y las Islas Canarias, las velocidades reportadas fueron consistentes. La base de datos del Centro de Planetas Menores limitó la velocidad de entrada a los pocos días de su descubrimiento, y a medida que se añadieron observaciones adicionales, el valor se volvió más preciso en lugar de variar. Para cuando el objeto alcanzó el perihelio el 30 de octubre de 2025, su velocidad se había fijado en una fracción de kilómetro por segundo. No había margen suficiente para descartar el exceso de velocidad como un error. Se espera que los cometas hiperbólicos se muevan rápidamente, pero 3I Atlas es excepcional. No se limita a escapar de la gravedad del Sol, sino que lo hace con una energía remanente considerable. Hay una distancia de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas. La velocidad de escape solar es de aproximadamente 38 kilómetros por segundo. 3I Atlas viajaba casi 20 kilómetros por segundo, más rápido que eso, incluso después de considerar los efectos gravitacionales durante su paso. Esa diferencia es el sello distintivo de un objeto que no se originó en el sistema solar, y explica por qué los astrónomos dudaron en clasificarlo como interestelar. Esta velocidad no es solo una estadística interesante, define la magnitud de todo el problema. Moviéndose tan rápido, el objeto podría recorrer la distancia desde la órbita de Neptuno hasta el Sol en menos de 2 años. También significa que cualquier intento de rebobinar su trayectoria para identificar un punto de lanzamiento específico se topa rápidamente con una incertidumbre abrumadora.
Pequeños errores de posición o tiempo se convierten en grandes incertidumbres en las velocidades pasadas, cuando se proyectan hacia atrás. Cuanto más rápido se mueve el objeto, más difícil se vuelve reconstruir su trayectoria anterior. Por eso es importante la cifra de unos 58 kilómetros por segundo. No es solo un valor récord, es una pista que apunta al tipo de entorno capaz de expulsar un objeto a tal velocidad, ya sea el resultado de un episodio violento en otro sistema estelar o simplemente un resultado extremo de la dinámica galáctica a largo plazo. La cifra en sí misma es segura. Cualquier explicación sobre el origen de Three Eye Atlas debe tenerla en cuenta. Una interpretación destacada se centra en la edad, no en el sentido común de cuánto tiempo hace que se formó algo, sino en términos de la población galáctica. En la Vía Láctea, las estrellas y los escombros se clasifican no solo por su ubicación, sino también por su movimiento. Las poblaciones más jóvenes, como las del disco delgado, tienden a viajar junto al Sol, compartiendo velocidades y direcciones similares. Las poblaciones más antiguas, como las del disco grueso o el halo, exhiben velocidades más altas y movimientos más variados, moldeados por miles de millones de años de interacciones gravitacionales, fusiones y perturbaciones. Desde esta perspectiva, la velocidad de casi 58 kilómetros por segundo de Three Eye Atlas sugiere un posible vínculo con poblaciones estelares más antiguas. La idea es sencilla. Si el objeto se mueve más rápido que la mayoría de los cometas, podría haberse originado en una región donde las altas velocidades son comunes. Esto lo convertiría no solo en un visitante de otro sistema estelar, sino en una reliquia de una parte más antigua y dinámicamente caótica de la galaxia. Los datos no prueban este escenario, pero son consistentes con él. Los modelos cinemáticos, que mapean cómo las estrellas y los escombros circulan a través de la Vía Láctea, muestran que las velocidades elevadas son más típicas de objetos que han vagado por largos periodos o que se formaron dentro de poblaciones de discos gruesos. Desde esta perspectiva, la velocidad de Three Eye Atlas es más que un valor atípico. Es un indicio de su pasado. Al menos un análisis publicado sugiere que el exceso de velocidad podría ser compatible con un origen entre estos componentes galácticos más antiguos. La evidencia sigue siendo indirecta. No hay un encuentro dramático único, ni un evento de acción obvio. En cambio, existe un patrón estadístico implícito en el movimiento del objeto a lo largo de millones de años. Un cometa expulsado de una región densa y antigua podría ganar velocidad gradualmente mediante los efectos acumulativos de las mareas gravitacionales de la galaxia. Cuanto más se desplaza, más se moldea su trayectoria por la influencia lenta y persistente de las estrellas y la materia oscura. Las poblaciones más antiguas simplemente tienen mayor probabilidad de producir objetos con tales características cinemáticas. Aún así, el caso dista mucho de estar resuelto. La incertidumbre inherente al trazado de la órbita en sentido inverso, sumada a la ausencia de una estrella madre clara, significa que la edad sigue siendo solo una posible explicación. Los datos definen un perfil más que un linaje. La interpretación más simple podría ser que Three Eye Atlas es un cometa interestelar por lo demás ordinario, cuya velocidad es resultado de una acción fortuita y una deriva a largo plazo. Sin embargo, si la velocidad apunta a un origen más antiguo, la química podría proporcionar la siguiente evidencia. La composición molecular del objeto, que incluye agua, dióxido de carbono y otros compuestos volátiles, ofrece otra forma de investigar su historia. Estas huellas químicas podrían respaldar o refutar la idea de que el objeto se formó en una era diferente de la galaxia. Por ahora, la hipótesis de la edad se mantiene cautelosa, a la espera de observaciones adicionales que inclinen la balanza. La química cuenta una historia diferente, una que no depende de reconstruir una trayectoria espacial, sino que interpreta el pasado a partir de lo que el objeto lleva consigo. Cuando el telescopio espacial James Webb observó Three Eye Atlas, detectó mucho más que un punto de luz tenue. Las mediciones espectroscópicas de la coma revelaron señales claras de dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. Cada una de estas moléculas codifica información sobre el entorno en el que se formó el objeto y las condiciones que experimentó antes de entrar en el sistema solar. El dióxido de carbono fue particularmente prominente en los espectros iniciales, apareciendo en cantidades comparables a las observadas en algunos de los cometas más activos de nuestro sistema solar. También había vapor de agua, pero la proporción entre ambos era inusual. El dióxido de carbono no era un componente menor. Los instrumentos del Webb midieron una coma que se extendía más de 26.000 kilómetros, rica en estos volátiles. También se detectaron líneas de emisión de níquel, lo que sugiere la presencia de granos de polvo con metales mezclados con el hielo. Ninguna de estas sustancias es exótica por sí sola, pero su combinación, abundancia y comportamiento a esta distancia del Sol forman un patrón distintivo.
En los cometas nativos del sistema solar, el equilibrio entre dióxido de carbono y agua refleja dónde se formó el objeto y cómo se almacenó. Los objetos que se formaron más lejos del Sol, en regiones más frías, tienden a conservar más dióxido de carbono y monóxido de carbono. Los que se formaron más cerca están dominados por agua, ya que los compuestos ricos en carbono se pierden con mayor facilidad. Cuando los datos del web muestran niveles elevados de dióxido de carbono, implica que 3i Atlas pasó sus inicios lejos de una fuente de calor intensa, en condiciones de frío extremo, donde los hilos volátiles podían sobrevivir durante largos periodos. La presencia adicional de monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo refuerza la idea de que se formó en un entorno de baja temperatura, moldeado por la química interestelar o del disco exterior, en lugar del calentamiento repetido cerca de una estrella. Aquí es donde el perfil de origen adquiere un nuevo cariz. La mezcla molecular, dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo o hay trazas de níquel, no coincide a la perfección con todos los cometas observados en el sistema solar. Existen algunas similitudes, pero las proporciones específicas y los patrones de actividad distinguen a 3i Atlas. Una interpretación es que estos volátiles reflejan la formación en una región rica en hilos primigenios, quizás en el extremo distante de un disco protoplanetario alrededor de otra estrella. La composición química no proporciona un lugar de nacimiento preciso, pero describe el tipo de entorno que habitó el objeto. La evidencia química por sí sola no puede resolver el misterio, pero ofrece algo que la dinámica orbital no puede. Preserva las condiciones de formación, encerradas en el hielo y el polvo que sobrevivieron a largo viaje a través del espacio interestelar. El siguiente paso es determinar si esta huella química es exclusiva de los objetos interestelares, o si coincide con patrones observados más cerca. Para responder a esta pregunta, es posible que sea necesario comprender cómo estas moléculas interactúan con el viento solar, una pregunta que conduce directamente a las observaciones de rayos X que siguen. No se espera que un cometa procedente del espacio interestelar brille en rayos X. Sin embargo, a medida que 3i Atlas se desplazaba por el sistema solar interior, tanto X-RISM como XMM Newton detectaron una tenue y difusa emisión de rayos X que seguía su trayectoria. Esto marcó la primera vez que se observaban rayos X provenientes de un objeto interestelar. Se trata de una anomalía sutil, pero que destaca entre lo que se observa habitualmente en las observaciones rutinarias de cometas. La emisión de rayos X de los cometas no es, en sí misma, inusual. Cuando el viento solar, una corriente de partículas cargadas que fluye desde el Sol, colisiona con los gases que escapan del núcleo de un cometa, arranca electrones de los átomos neutros de la coma. Este proceso, conocido como intercambio de carga, produce un suave resplandor de rayos X que los astrónomos han estudiado durante años para investigar la química y la estructura de la coma. Lo que distingue a 3i Atlas no es el mecanismo, sino el contexto. Su señal de rayos X no es solo un dato más que se suma a una larga lista de cometas del sistema solar. Se convierte en un punto de referencia para una clase de objetos sin una línea base establecida. La emisión fue débil pero persistente, extendiéndose decenas de miles de kilómetros alrededor del cometa. Los análisis muestran un brillo amplio y difuso en lugar de una fuente puntual nítida o una cola estrecha. El espectro de energía coincide. Las expectativas de intercambio de carga entre los iones del viento solar y los gases cometarios, principalmente especies portadoras de oxígeno y carbono. Aún así, la escala y la propagación de la emisión parecen inusualmente grandes en comparación con los cometas típicos del sistema solar. Las mediciones aún se están refinando, pero la detección en sí misma no está en duda. Estos rayos X provienen de un cuerpo que permaneció millones de años fuera de la influencia del Sol. La postura oficial de la Agencia Espacial Europea es cautelosa y conservadora. Según la ESA, el brillo puede explicarse completamente mediante la física estándar, calentamiento solar, desgasificación e interacciones con el viento solar. No hay indicios de procesos exóticos ni mecanismos desconocidos en juego. Desde esta perspectiva, las observaciones de rayos X simplemente confirman que 3i Atlas se comporta como debería hacerlo un cometa una vez que ingresa al entorno solar. Aún así, sigue siendo significativo como el primer objeto interestelar para lo cual se ha medido dicha emisión. La química de la coma, revelada por el Webb y por telescopios terrestres, configura directamente la interacción de rayos X. La abundancia de volátiles, la densidad de la coma y las condiciones del viento solar influyen en el brillo y la estructura del resplandor. Algunos investigadores ven los datos de rayos X como otra casilla esperada, marcada. Los cometas interestelares activos emiten rayos X, al igual que los locales. Otra que señalan que la anchura de la emisión y cómo cambia a medida que el cometa se aleja del Sol puede indicar diferencias sutiles en la composición o estructura.
La interpretación más simple es que todo encaja dentro de la física cometaria establecida. Aún así, la evidencia continúa acumulándose. Velocidad, química y ahora emisión de rayos X. Cada pieza agrega detalle a la imagen, incluso cuando el origen del objeto sigue sin resolverse. Para septiembre de 2025, la trayectoria del cometa lo llevó directamente al resplandor del Sol. Durante semanas, los telescopios terrestres perdieron la pista de 3I Atlas mientras se deslizaba tras el disco solar. Este apagón observacional era previsible. Cualquier cosa que pase cerca del Sol se vuelve invisible desde la Tierra, oculta por la luz diurna y la geometría. Lo que hizo frustrante este intervalo fue su sincronización. La pérdida de visibilidad ocurrió justo cuando el cometa se acercaba al periohelio, su punto más cercano al Sol, cuando el calentamiento solar provocaría la desgasificación más intensa. Si se iban a producir explosiones o fragmentación, esta era la ventana de oportunidad. Los equipos de heliofísica recurrieron a instrumentos espaciales como SOHO, Stereo A y Ghost 19 para completar la información. Los coronógrafos y los generadores de imágenes heliosféricas captaron características generales, un brillo general, una coma en expansión y la trayectoria del cometa atravesando el sistema solar interior. Sin embargo, estos instrumentos están diseñados para monitorizar la actividad solar, no para distinguir objetos tenues y de rápido movimiento. Sus imágenes suavizaban los detalles finos, promediando cambios sutiles en la estructura o el movimiento. Nadie podía afirmar con certeza qué ocurrió en el núcleo. No estaba claro si el cometa experimentó una erupción o desprendió fragmentos. Los únicos indicadores disponibles eran mediciones integradas de brillo, no instantáneas detalladas. El apagón duró desde finales de septiembre hasta finales de octubre, alcanzando su punto máximo en la conjunción superior el 21 de octubre. Durante más de un mes, la fase más crítica del paso del cometa quedó oculta por la luz solar. Cuando 3 Atlas finalmente reapareció en el cielo matutino a principios de noviembre, se reanudaron las observaciones. Pero el intervalo permaneció, un capítulo perdido en la cronología. Esas semanas sin observaciones se convirtieron en una fuente de inquietud. Casi cualquier cosa podría haber ocurrido mientras las observaciones directas fueran imposibles. Una vez que se reabrió la ventana de observación, la situación cambió rápidamente. Las soluciones orbitales para 3I Atlas se ajustaron casi de inmediato. Los nuevos datos astrométricos enviados al Centro de Planetas Menores se clasificaron como de alta confianza, y las actualizaciones oficiales comenzaron a indicar incertidumbres mucho menores que antes del apagón. La mejora no fue gradual. Según algunas estimaciones internas, la precisión aumentó en un orden de magnitud, reduciendo la trayectoria futura del objeto a un corredor de tan solo unos miles de kilómetros de ancho. La explicación de la ESA es sencilla. Una geometría de observación mejorada, múltiples puntos de observación y un arco de observación más amplio permitieron una mejor triangulación, utilizando datos tanto terrestres como espaciales. Como resultado, la órbita se identificó con mayor nitidez. No se observó ningún indicio de comportamiento inusual del cometa. No se observó ninguna aceleración inexplicable, ni ninguna desviación repentina de las predicciones. Según la versión oficial, el sistema funcionó exactamente como estaba previsto. La ESA también confirmó que todas las nuevas mediciones se enviaron al Centro de Planetas Menores, manteniendo así el proceso de seguimiento abierto y transparente. El lenguaje de los informes es conciso y procedimental, y las cifras coinciden con lo que se espera cuando un cometa emerge de una conjunción solar. Sin embargo, hay una nota de fondo. Los datos de la sonda JUICE, que se esperaba que aportara observaciones adicionales durante su fase de crucero, no estarán disponibles hasta febrero de 2026. La ESA atribuye el retraso a limitaciones operativas, la programación de la antena, las bajas velocidades de datos y la geometría de la sonda con respecto al Sol. El mensaje es consistente, el seguimiento es estable, el flujo de datos funciona, y cualquier información faltante se interpreta como una cuestión de tiempo, no como un misterio. Por ahora, la postura oficial es que cada aumento en la precisión tiene una explicación rutinaria. Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuesta. La trayectoria de 3I Atlas aún no converge en una única estrella de origen. En cambio, apunta a un patrón definido por la velocidad, la química y una huella marcada por la incertidumbre. A medida que los instrumentos mejoran y se detectan más objetos interestelares, la idea de los orígenes cósmicos como simples direcciones se desvanece. Lo que está surgiendo es una nueva forma de interpretar la galaxia, basada en perfiles en lugar de nombres. En ese cambio, la incertidumbre ya no es solo una limitación, se convierte en parte del mapa mismo.